persona que eres tú, dirígeme. Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querida amiga, querido hermano, tú que sintonizas hoy este canal, que es tu programa de la Gran Comisión, con la pastora Josefina Israde, para compartir contigo la palabra de Dios. Así es de que vamos a preparar nuestro corazón para aprender algo más de lo que la palabra nos comparte, porque esto es muy importante para ti y para mí. Siempre les he recomendado y se los seguiré diciendo que dejen de hacer lo que estaban haciendo. Es muy importante darle a Dios la prioridad, porque realmente cuando nos apegamos a Él con un corazón sincero, nuestra vida y nuestro ser, ¿verdad?, se regocija en las cosas de Él y las cosas cambian. Así es de que vamos a creerle al Señor, pongámoslo en prioridad y vamos a orar para que el Señor prepare nuestra vida en este momento. Gracias por sintonizarnos nuevamente, te digo. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por tu palabra, Señor, por este día. Yo te pido, Señor, por cada televidente, cada persona que está sintonizando hoy tu canal. Te doy gracias en el nombre de Jesús por cada uno de ellos. Te pido bendiga sus vidas, abra sus corazones para recibir tu palabra con gratitud, con alegría. Abre su entendimiento, prepara sus oídos espirituales para que esta palabra sea puesta en sus corazones para ponerla por obra en cada uno de ellos. Bendíceles a cada uno, Señor, en todo lo que ellos necesiten. Te pido, Señor, porque tú conoces los corazones, tú conoces a cada uno de ellos que está sintonizando. Te pido les bendigas grandemente en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, mi querido hermano y hermana, nuevamente hoy traigo un tema acerca de la muerte espiritual, porque es muy importante que tú y yo, mi querido hermano, sepamos que tenemos que tener vida. Sabemos que tenemos vida física porque respiramos, porque podemos ver, porque caminamos, actuamos, vivimos, pero también quiero que sepas que hay una vida espiritual que hay que alimentar para no estar muertos espiritualmente. Y quiero compartir contigo la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1, donde la palabra nos dice estas cosas. Mira, léela conmigo, vamos a compartir y vamos a seguir adelante con esto. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo dice la palabra en Efesios capítulo 2 y vimos el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos da vida? La vida nos las da nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros le aceptamos, cuando nosotros le reconocemos, Él viene a darnos vida, una vida espiritual, porque sabemos que físicamente, ¿verdad?, estamos vivos, pero Él quiere y se interesa para que nosotros tengamos una vida espiritual y no tengamos esa muerte, ¿verdad? ¿Cómo es esa muerte? Cuando no nos interesa la palabra, cuando andamos haciendo lo que queremos, cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando no la practicamos. Estamos como muertos, ¿verdad? Aunque vivos, pero muertos y sensibles a las cosas de nuestro Padre Celestial. Entonces yo hablo acerca de esa muerte espiritual. Tú y yo tenemos que avivarnos espiritualmente, tenemos que buscar la palabra, tenemos que seguir la palabra, porque ella nos va a enseñar todo lo que nos conviene, todo lo que es bueno para nosotros, mi querido hermano. Yo no sé cómo estás en tu hogar, cómo estás con tu familia, tu relación, en tu trabajo, no sé, pero nuestro Padre Celestial sí sabe cómo estás tú, qué tipo de vida estás llevando y sabe exactamente a qué nivel tú estás viviendo en la vida espiritual, si estás teniendo una vida espiritual buena o puedes tener una muerte espiritual, ¿verdad? O estás viviendo casi como dicen, muerto espiritualmente. Bueno, regularmente el hablar de la muerte es un tema que no a todos les gusta. Nadie quiere hablar de la muerte, no, ni me hables la muerte, ni quiero oír. Algunos reaccionan con temor, ¿verdad? Otros reaccionan con espanto. Otros pues se incomodan al hablar del tema, pero lo que es real es que todos, ¿verdad?, vamos a experimentarla, tanto físicamente, ¿verdad?, vamos a experimentar la muerte. Y esto tocante a la muerte física, como dice en Hebreos, fíjense lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27.
Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros vivamos espiritualmente, porque sabemos que este físico, esta vida física, un día va a llegar a su momento, cuando el Señor lo quiera, ¿verdad?, recoja nuestras vidas y muramos físicamente. Pero lo importante es que mientras estemos con vida, tenemos que reconocer y valorar el que tener vida también espiritual. Vida espiritual, no estar muertos espiritualmente, sino vivos, porque sabemos que esto va a ser una sola vez. Cuando nosotros muéramos vamos a morir o para vida eterna o para, ¿verdad?, perdición. Entonces nosotros es importante alimentar el alma a través de la palabra, caminar en las cosas del Señor, buscar de la presencia del Señor, orar y dedicarle tiempo a Él, porque es importante que crezcamos y que vivamos, que tengamos una vida espiritual. Tengamos una vida espiritual. Todas las personas, así como les decía, mueren físicamente, pero Cristo murió, Cristo nuestro Señor, murió por nosotros y para que no tuviéramos que morir espiritualmente. Él dio su vida, Él dijo, bueno, ahora voy a morir, ¿verdad?, para librarlos de la muerte espiritual, para darles la oportunidad de reconciliarse con el Padre a través de Él, a través de Jesucristo, que es el único. Unas personas me decían, bueno, ¿y por qué tenemos que decir que solo Cristo? Bueno, Cristo es el único que murió y dio su vida por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre y nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y pudiéramos tener vida, una vida espiritual, vida eterna con Cristo. Entonces, es importante darle ese valor, así como dice la palabra, dice, y Él os dio vida a vosotros. A través de Cristo nosotros tenemos una vida espiritual, y de acuerdo a las decisiones, ¿verdad?, de la palabra, y si las hacemos, las decisiones que hagamos y la vida que sigamos mientras estamos en vida, depende de nuestra vida o de nuestra muerte espiritual. Si yo ando con el Señor, yo no sé cómo andas tú, mi hermano, si buscas de la palabra, pero si tú buscas de la palabra, buscas por hacer la voluntad de Dios, tratas de caminar haciendo el bien, mejorando cada día, entregándole al Señor tus debilidades, manteniéndote en una relación pues de oración, de tiempo con el Señor, a donde tú puedes expresar tu corazón y puedes decirle, Señor, yo hoy me siento cansado, yo me siento frustrado, pero yo sé que en ti tengo fuerzas, como dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y empiezas a declarar la palabra. Entonces tú estás alimentando, ¿verdad?, teniendo esa vida espiritual. Pero cuando tú vives una vida a tu manera, en tus decisiones, con tus propias ideas, con tu propio camino, créeme que estás viviendo físicamente, pero muerto como espiritualmente, ¿verdad? Viviendo una vida muerta espiritualmente. Entonces el Señor nos llama a tener vida espiritual, a creer en Cristo, a creer en su palabra, a buscarle día a día, a hacer su palabra, no solamente pues escucharla, porque aprende uno de la palabra. Cada día que tú puedes ver la Biblia, ella te va a dar un consejo que te va a levantar en ese día. Cada día trae su afán, cada día trae su prueba, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces no sabemos qué va a venir el día de mañana, pero sabemos que hoy espiritualmente vamos a estar buscando de Dios, entonces vamos a tener vida espiritual. Muchas personas dicen, bueno, no, yo casi no leo la Biblia, pues la tengo ahí, ¿verdad? Pues la respeto y la quiero, pues es la Biblia. Pero si no la ojeas, si no la lees, si no te interesa, si no la practicas, de nada sirve que tengas una Biblia. Entonces la Biblia nos va a dar esa vida espiritual a través de Cristo, porque vas a saber qué es lo que hizo Él por ti, tú vas a recibir a Cristo, tú le vas a amar con todo tu corazón y entonces tu vida espiritual va a ir creciendo, se va a ir fortaleciendo. Y cuando venga la prueba, cuando vengan las decisiones, cuando vengan las luchas, tú vas a saber qué hacer, porque tienes una vida espiritual fuerte. No vas a estar muerto espiritualmente, sino al contrario, a través de Cristo vas a estar vivo espiritualmente, buscando de su consejo, buscando de su ley, buscando de sus mandatos, buscando de todo lo que Él nos brinda a través de la palabra. No hay mejor libro para consejo, para guianza, para
ayuda, para todo lo que la palabra nos dice, ¿verdad? En 1 Timoteo, que nos dice que ¿para qué es la Biblia? La Biblia nos ayuda, nos instruye, nos dirige, dice, para toda buena obra, para aquel que busca de Dios, para aquel que está en el Señor. Entonces, toda nuestra vida tiene que tener esa vida espiritual. No caminemos como muertos espiritualmente, porque podemos tener una vida con todo lo que tenemos, pero si no buscas de Dios, si no aceptas a Cristo, si no lees tu palabra, si no oras, es como estar muerto espiritualmente. Y yo te invito, mi querido hermano o hermana, si tú no le has dado tiempo al Señor para estar buscando de su presencia, para estar buscando de su rostro, de su dirección, es tiempo. Dice, busquemos al Señor mientras hay esperanza, busquemos de su palabra. Ahorita hay esperanza, tienes vida física. Porque una vez que tú mueras físicamente, si tú no te has comprometido con el Señor, si tú no le has aceptado, créeme que entonces sí estarás muerto. Muerto tanto físicamente como espiritualmente. Y muchos pues no aceptan todas estas cosas, pero es importante que tú y yo las sepamos. Es por eso que debe importarnos, ¿verdad?, la conducta que tengamos al transcurrir de nuestra vida. La conducta que tú y yo tengamos es muy, muy importante. Dejar de ser negligentes, viviendo una vida desordenada y conforme a nuestra voluntad. Cuando tú estás haciendo todo esto, estás viviendo físicamente, pero tienes una vida espiritual muerta, una muerte espiritual, más que nada. No hay vida, es muerte espiritual. Entonces, eso es lo que nos va a acarrear. Cuando tú haces lo que tú quieres, nos va a acarrear la muerte espiritual al vivirla sin Dios. Entonces, ahora vemos, si tú sigues la palabra y la buscas y la practicas, tienes una vida espiritual, estás viviendo espiritualmente, tienes una vida espiritual. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2, y vamos a ver los 2 versículos primeros. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando tú no buscas de Dios, no tienes a Cristo, no buscas la palabra, estás así, ¿verdad? Viviendo una vida de pecado, como tú quieres, estás siendo, como dice, hijos de desobediencia. La palabra nos habla y nos invita a que tenemos que caminar obedientemente a la voluntad de Dios. Y lo podemos estar oyendo y no, eso yo ya lo oí, eso yo ya lo repitieron, eso sí, pero ¿lo estás practicando? Porque una cosa es oírlo, pero ¿realmente lo estás viviendo en tu vida? ¿Estás siendo obediente a la voluntad de Dios cuando te dice perdona? ¿Estás perdonando de corazón? Cuando realmente te dice ayuda al pobre o al desamparado, ¿lo estás haciendo? Porque nosotros podemos saber mucho y entender y ver, pero lo estamos practicando, estamos teniendo esa vida espiritual realmente, lo estamos llevando a cabo. Eso es lo que la palabra, ¿verdad?, nos enseña que tenemos que hacer. Tenemos que tener una vida espiritual fortalecida y tenemos que hacer la voluntad del Señor, porque dice, en los cuales anduviste. Cuando andabas sin Dios, cuando no caminabas bajo el consejo de la palabra. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo lo que el mundo hace. Todos hacen lo que quieren y como quieren. Conforme al príncipe de ¿quién? De la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia. O sea, es muy entendible, dice. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, aquellos que antes, ¿verdad?, que no conocían al Señor, andaban como querían, viviendo como querían, haciendo lo que querían, pero después vinieron a Cristo y entonces ahora su vida cambió y pasaron de muerte a vida, ¿verdad? Porque ahora su vida espiritual es diferente, tienen vida espiritual, están buscando de Dios, están haciendo la voluntad de Dios y dice, ahora ya no estamos haciendo esas cosas, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Así es de que, mi querido hermano, antes hacíamos todas cosas, muertos espiritualmente. Ahora no sigamos ese camino. Ahora con Cristo, con su palabra, nosotros podemos tener mejores decisiones, podemos tener cambios en nuestra vida para bien, porque entonces el Señor nos está dando ese alimento. ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios. Tú quieres hacer cosas buenas, busca la palabra, escudriña la palabra, practica la palabra. La palabra de Dios es perfecta. Y ella nunca te va a guiar a hacer algo malo. Al contrario, la palabra de Dios te va a guiar para saber qué hacer cuando tú no sabes qué hacer. Y cuando empiezas tú a hacer la voluntad de Dios, el Señor empieza a trabajar en tu vida interior, en tu vida espiritual, y empiezas a tener esa vida espiritual, empiezas a caminar diferente, empiezas a pensar diferente, empiezas a tener reacciones diferentes en tu actitud, en tu manera de ser. Porque Dios va a estar trabajando a través de su Espíritu, ayudándote en tu debilidad, ayudándote en las áreas que tú necesitas ser ayudado. Por eso es importante reconocer este punto. Príncipe de la potestad del aire, aquí como lo dice en el versículo 2, ¿verdad? Nos está hablando, significa que el enemigo, o sea, Satanás y sus fuerzas espirituales de maldad, habitan en la tierra y en el cielo. Satanás de esta manera se describe como el que ejerce autoridad en el mundo espiritual de maldad, o sea, los demonios y los que están en contra de Cristo. Todo aquello que está en contra de Cristo, no, que tú ven y toma, no importa, aquí amigos que te hablan, ¿no? Y te dicen, toma, ahorita estás pasando esta pena, ven acá, y les inducen a hacer cosas negativas, cosas malas, andar en el pecado. Eso es lo que opera en este mundo, ¿verdad?, de maldad. El enemigo no desaprovecha ninguna oportunidad. Por eso es que tenemos que estar crecidos espiritualmente, vivificados en la palabra, tener una vida espiritual fortalecida para cuando venga la tentación, para cuando venga aquel que engaña al mundo, venga y te diga cosas, tú no le escuches, no le hagas caso, resiste al diablo, dice la palabra, y huirá de ti. Nosotros tenemos que saber que sí hay una lucha. Muchas de las personas, el primer error y la situación que les estorba para tener una vida espiritual es de creer que no hay diablo, que no está el enemigo, que eso no existe, que eso es nada más pura palabra del mundo. Pero no, déjame decirte que sí luchamos con negatividad, con Satanás, ¿verdad?, con los demonios, con todo aquello que nos quiere hacer quitar del camino, que no quiere que encontremos a Cristo, que no quiere que vivamos una vida espiritual, sino al contrario, Él quiere aconsejar todo lo contrario, porque Él está en contra de Cristo. Pero nosotros que buscamos de la palabra, que creemos en nuestro Dios Todopoderoso, creemos en nuestro Señor Jesús, que nos da esa libertad, nos da esa fuerza, ¿verdad?, para poder luchar contra eso. Así es de que Satanás significa el acusador, también se llama el diablo, lo vemos en el capítulo 4, versículo 27, que dice que en la resurrección Cristo triunfó sobre Satanás y su poder. Así es de que si el enemigo viene a decirte, haz esto, haz como tú quieras, a ti nadie te va a decir lo que tienes que hacer, déjame decirte, él te está mintiendo para que caigas, ¿verdad? Porque él ya sabe que está vencido. Cristo lo venció en la cruz. Ahí venció todo eso, ¿verdad? ¿Y quién tiene el poder? Es Cristo. Nosotros tenemos que alimentarnos de su palabra para estar fortalecidos en ese poder que viene de lo alto, en ese poder que viene de Dios hacia nuestra vida para vencer toda debilidad, cualquiera que sea, mis queridos hermanos. Yo no sé si tu debilidad es decir malas palabras, o si tu debilidad es tomar, o si tu debilidad es cualquier cosa que tú veas que es mala. Si tienes debilidades en cuestión de mentir, de usar tu boca para maldecir o X, Dios puede ayudarte. Dios puede ayudarte a transformar esa vida que es una vida prácticamente muerta sin Dios.
Entonces, cuando tú te acercas a Dios, buscas su palabra, el Señor a través de su palabra y de su Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a ayudarnos a decir, ahora mira, se habla de esta forma, ya no uses estas palabras para maldecir a tus hijos, sino al contrario, bendícelos con tu boca, porque las palabras y la boca tienen poder para maldecir o para bendecir. Y entonces tú empiezas a ver cómo Dios empieza a trabajar en tu vida, a enseñarte que ahora ya no se hablan malas palabras, que ahora se habla más decentemente, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos dice que tenemos que caminar en santidad, apartados del pecado. Santo es apartarse del pecado. Cuando tú y yo lo hacemos, Él empieza a obrar en nuestra vida y empieza a obrar en nuestro corazón y nuestra vida espiritual empieza a fortalecerse. Por eso es importante, dejemos de andar conforme a nuestros deseos, para que sean los deseos de Dios en nuestra vida y tu vida espiritual esté fortalecida y dejes de caminar como un muerto espiritual, ¿verdad? Así es de que el enemigo ya, él sabe que está vencido. Sin embargo, Jesucristo es el gobernante permanente del mundo. Eso recuérdalo, Cristo es el gobernante, ¿verdad? Permanente del mundo y Satanás es temporalmente, o sea, él si en el momento ahorita está dirigiendo y está haciendo lo que él cree, este es temporal y solo de una parte del mundo que decide seguirlo. Si tú decides, no voy a seguir las cosas de este mundo y hacer el pecado de este mundo, pues está en ti decidir. Pero Dios quiere ayudarte y Dios quiere decirte, tú puedes, porque el Señor es bueno, Él quiere salvarnos, quiere rescatarnos de esa muerte espiritual y quiere darnos vida espiritual. En ti, mi querido hermano o hermana, está decidir, ya voy a seguir esta vida haciendo lo que yo quiero conforme a este mundo y haciendo pecado, o voy a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios para tener una vida espiritual, para cuando vengan los problemas, porque eso siempre va a haber, mis queridos hermanos, problemas, situaciones difíciles, van a haber momentos de desafío, van a haber, pero cuando estás en Cristo es totalmente diferente, tú ves las cosas totalmente diferente, tienes otra perspectiva de las cosas, tienes más confianza, tienes esperanza, tienes fe, estás esperando en lo que Dios va a hacer y tienes una actitud totalmente diferente, porque tienes vida espiritual, porque estás apoyado en la palabra y estás creyendo en lo que Cristo hizo. Recordemos que todos somos por naturaleza pecadores y estamos perdidos en pecado y no podemos salvarnos por nuestra cuenta, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, no, a mí no me tiene que decir nadie lo que haga, sino yo voy a hacer esto y esto y esto. Recuerda, tú no te puedes salvar por tu propia cuenta, por tu propio esfuerzo, no, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nadie es lo suficientemente bueno como para ganar la salvación. Ni tú ni yo, mis queridos hermanos, somos lo suficientemente buenos. Solamente Cristo nos da la salvación. Fíjense lo que, pues, como estábamos viendo, Efesios 2:1, dice, estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando tú no tienes a Cristo, prácticamente estabas muerto en tus delitos y pecados. Solo al unir, ¿verdad?, nuestra vida a la vida perfecta de Cristo, podemos llegar a ser buenos ante los ojos de Dios. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, hijos de ira, dice, se refiere a los que reciben la ira de Dios porque rechazan a Cristo. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que reconocer lo que hizo Cristo. Fíjense lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se fijan? La vida eterna comienza cuando uno acepta a Jesucristo como Salvador y en ese momento se inicia la nueva vida dentro de uno. Y vean lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas, mis queridos hermanos, todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo, ¿verdad?, nos da vida, nos da una vida nueva y ya no seremos más, ya no vamos a estar pues buscando lo contrario de lo que el enemigo quiere. Ahora vamos a hacer las cosas que el Señor nos da porque estamos ahora unidos con Cristo. Recordemos que al andar conforme a nuestros deleites y pecados, sin obedecer a Dios conforme a su palabra
Y sin aceptar a Cristo acarrearemos también muerte eterna. Aparte de morir físicamente, vamos a tener una muerte eterna. Fíjense lo que dice Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso es importante, muerte física, muerte espiritual. Mi querido hermano, busca de Dios, recibe a Cristo para que tú tengas una vida eterna. Para cuando mueras físicamente, tú tienes asegurada la vida eterna. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Busquen del Señor, aférrense a la palabra y crean lo que Él está haciendo en su vida para que tengan esa vida espiritual y dejen de caminar como muertos, ¿verdad? Muertos en vida. Bueno, Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y nos vemos en la próxima. Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú, dirige